celebraron los 70 años del cantautor Vicente Feliu y los 19 del espacio a guitarra limpia en el Centro Pablo de la Torriente. Continúan diferentes escenarios de la capital la 30ª edición del Festival de Música Contemporánea de La Habana. Y anuncia el Ballet Nacional de Cuba nueva temporada este fin de semana en el Gran Teatro de La Habana a Alicia Alonso. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del lunes 13 de noviembre de 2017 del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Un singular concierto reunió este domingo en el patio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en La Habana Vieja a trovadores de diferentes generaciones y varios países para celebrar los 70 años del reconocido cantautor cubano Vicente Feliu y los 19 del habitual espacio a guitarra limpia. Un equipo de nuestro Noticiero Cultural asistió a este emotivo concierto y ofrece los detalles. El único crimen de la noche fue la lluvia. Aún así, el Centro Pablo de la capital celebró con gusto el 70 cumpleaños de ese grande de la canción cubana contemporánea, Vicente Feliu, y los 19 del espacio a guitarra limpia, que también comenzó sus pasos hace casi 2 décadas, con el mismo apellido, ese que sin dudas pasará a la historia de la trova de esta isla, entre zurdos mágicos y poesía inmejorable. La mezcla de todo esto fue el concierto que ya se adelantaba hace unos días. Créeme que seguimos siguiendo. Créeme por esta canción. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Y seguir siguiendo por una de esas poéticas políticas centropablianas de continuar defendiendo la belleza desde la cultura. Pero este fue sobre todo un encuentro con ese espíritu solidario, cómplice y latinoamericano que se hace tan necesario defender hoy. De todo el continente llegaron voces con acento disímiles pero entendibles en un lenguaje común, el de la amistad. Hermanos de oficio, Ricardo Flecha de Paraguay, Pedro Muñoz de Brasil y Jazz Arenas de Colombia, con sus respectivos músicos acompañantes y otros más, que unidos a la contraparte cubana integrada por Pepe Ordaz, Karel García, Rey Montalvo y Aurora de los Andes Feliu, dejaron claro algo, que somos de verdad diversos en nuestra unidad y coincidentes en la búsqueda y la defensa de nuestras músicas auténticas y tan necesarias en este mundo globalizador en el que vivimos hoy. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos precisamente por el diario Granma, que ofrece detalles de la celebración de la 30ª edición del Festival de Música Contemporánea de La Habana, que inició este sábado con un concierto en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís en el centro histórico de la capital del país. En el contexto de este importante encuentro que convoca cada año la UNIAC, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba fue escenario del concierto dominical en el que además de la Orquesta Sinfónica Nacional que dirigió el presidente de la cita, el maestro Guido López Gavilán, se presentó el músico estadounidense Matt McClure. El Festival de Música Contemporánea se desarrollará hasta el 19 de noviembre y cuenta con la participación de artistas de España, Italia, Estados Unidos, Bolivia, Alemania, Austria, México, Holanda y Cuba. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias anuncia la celebración desde este miércoles 15 y hasta el 18 de noviembre en la provincia de Villa Clara del Festival Nacional de Rock Ciudad Metal en su 20ª edición. En la cita participarán 21 agrupaciones de las provincias de Villa Clara, La Habana, Camagüey, Holguín, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Pinar del Río. Convocado por la Asociación Hermanos Saiz en Villa Clara, el encuentro reúne cada año a lo más representativo del género rock en Cuba y en esta ocasión se realizarán sesiones teóricas, proyecciones de películas y documentales, presentaciones de libros, revistas y exposiciones de artes plásticas. Y cerramos nuestro recorrido por el portal de la cultura cubana Cubarte, que publica una amplia entrevista con el trovador cubano Raúl Torres. El autor de temas como Candil de Nieve o Se Fue
habla sobre sus motivaciones para componer, de su nueva producción discográfica Niñito Historia, que acaba de grabar con el sello Unicornio en los estudios Agdala, y del concierto que realizará el próximo sábado 18 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Mella de La Habana. Según refiere el cantautor, el concierto está incluido dentro del evento Joyas 2017 y tendrá varios invitados. De la indiferencia, no más aguante pa' tu orgullo. Y con este fragmento musical de Raúl Torres cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa en la emisión. Al regreso, la colega Magda Resic conversará en su segmento de entrevistas con el destacado diseñador escénico cubano Salvador Fernández, subdirector del Ballet Nacional de Cuba. Esto será después de nuestros compromisos promocionales. Como han reflejado varios medios de prensa, el Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de la prima bailarina Alicia Alonso, inicia el próximo fin de semana en el Gran Teatro de La Habana una temporada de grandes celebraciones. La periodista Conchi Pérez Fernández, junto a un equipo de este noticiero, visitó los ensayos y dialogó con algunos de los protagonistas de este suceso cultural. La compañía devuelve a la escena dos emblemáticas piezas de su repertorio. Así celebra el aniversario 70 del estreno de Temas y Variaciones, con coreografía de George Balanchine, y los 65 años de la versión de Alicia Alonso de la obra La Fille Mal Gardée. La Fille es un clásico importante para la compañía. Ha tenido magníficos intérpretes a lo largo de toda la existencia de nuestro ballet. Todas las primeras bailarinas, Alicia, que ha sido un personaje exquisito también, y yo creo que es un ballet muy agradecido, el público lo disfruta enormemente y yo creo que los intérpretes también. La Fille Mal Gardée fue creada a finales del siglo XVIII y a lo largo de la historia ha tenido cambios y adaptaciones. La versión del Alonso es de 1952. Distingue a esta temporada el estreno de jóvenes bailarines en roles principales. Don Tomás es un personaje que se presta mucho, primero, ¿no?, para divertirse, es bastante jocoso, es un señor mayor con bastante dinero, una persona un poco obesa, y es para mí todo un reto, ¿no?, porque es otra responsabilidad que tengo, primero en la oportunidad que me han dado de hacer otro personaje de carácter, y bueno, ya dije, un personaje que se presta bastante para divertirse y para pasarla bien. Bueno, creo que un poquito la picardía esa, ¿no?, de ser joven, de ese toque alegre que tiene la juventud, y creo que va a salir bien. He tenido que estudiar bastante. Es un personaje que requiere mucho rigor artísticamente, también técnico, pero he estudiado mucho, también he tenido la ayuda de los maestres como Ernesto Díaz, como Consuelo, pero sí he tenido que trabajar bastante y pienso que estoy preparado para desempeñar el papel y tratar de que quede lo mejor posible. Entre otras razones, el éxito de la agrupación está en la ruptura y continuidad generacional sin perder la esencia de la Escuela Cubana de Ballet. Ha sido un trabajo intenso, intensísimo, desde que terminamos la temporada pasada de Carmen, porque la compañía está muy renovada, muchos bailarines noveles interpretando roles importantes, va a haber estrenos, el público va a disfrutar muchísimo porque va a haber muchos estrenos en papeles principales, en papeles secundarios, incluso en el cuerpo de baile. Ha sido un trabajo intensísimo porque son todos nuevecitos, pero realmente va saliendo muy bien. Completa el programa la obra Yo, tú, él, ella, de la talentosa bailarina y coreógrafa Eli Regina Hernández.
Las funciones serán viernes 17 y sábado 18 a las 8:30 de la noche y el domingo 19 a las 5 de la tarde en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Mientras que los días 23, 24, 25 y 26 de este mes se mantiene en cartelera la Film Algardé junto a La Bayadera y al estreno mundial de Anjali, otra coreografía de la joven Eli Regina Hernández. Nueva temporada del Ballet Nacional de Cuba en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Y precisamente sobre el Ballet Nacional de Cuba y con uno de sus más destacados creadores, conversa hoy la periodista Magda Rezic en su segmento de entrevistas en primera persona. El Ballet Nacional de Cuba le debe mucho a nuestro invitado de hoy, un hombre que no solo se distingue por ser el subdirector de esa prestigiosa institución cubana y universal, sino también por sus aportes desde el diseño escenográfico y la iniciativa fundada por él de los talleres coreográficos al desarrollo del ballet en nuestro país. Se trata de Salvador Fernández, a quien mucho agradezco siempre que nos acompañe en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Es un placer. Y el diseño escenográfico es, diríamos que el empaque formal más importante con el que cuenta un ballet. Si vamos a un ballet y vemos que él no tiene ese acabado, pues sentimos que no está del todo logrado. Pero, ¿cuándo usted dice que un diseño escenográfico está completo? Cuando es parte inseparable de la coreografía y del espectáculo. Puede ser un diseño intrascendente, que se ve bastante, por cierto, pero cuando un diseño es completo es cuando ha partido de la creación, del equipo de creación, con el coreógrafo, por supuesto, que es el director de esa obra, cuando es parte inseparable de esa obra. Esa obra se repite y siempre repetirá con ese diseño y es parte de esa obra. Si es una cosa que se puede prescindir de ella, pues no es bueno. No está logrado. Exactamente. Y hay algo de lo que no hemos podido prescindir nunca, que es del diseño escenográfico que usted concibió para Carmen. Carmen, que arriba a los 50 años, sí, y todavía nos mantiene en vilo, nunca nos aburre y tiene una gracia formal impresionante. De ese ballet y de los propósitos que lo animaron para mostrárnoslos así, ¿qué recuerda? Bueno, hace 50 años que se cumplen este año. Acabamos de hacer una temporada de 9 funciones de Carmen con un éxito de público tremendo. Y aún para los que ya no somos muchos, que quedamos de aquella puesta en escena, de aquella creación, vuelve a tener una gran vida. Es decir, Carmen, yo pienso que mis diseños de Carmen, los vestuarios de Carmen son inseparables de ese personaje. El traje que yo diseñé para Alicia en Carmen, el traje de los flecos rojos, que yo pienso que quizás ha sido lo mejor que he diseñado en mi vida, con menos elementos, es inseparable de ese personaje. Creo que uno no puede pensar en ese personaje sin pensar no solamente en interpretación, en este caso de las que han seguido haciendo Carmen, sino el traje que tienen puesto, pienso yo. Y que a veces se piensa, maestro, que el diseño escenográfico es el boato y el agarramiento de elementos, y en usted el diseño ha dado pruebas de una síntesis casi perfecta. Absolutamente. Yo creo que cuanto menos elementos, mejor. Lo que pasa es que los elementos tienen que tener un sentido dramático, no solamente para ilustrar, sino tienen que ser parte del drama de que se está presentando en escena. Si no, no funciona. No funciona. Su pasión por el ballet lo ha llevado a fundar un proyecto que ha dado mucho que hablar y que ha tenido muchos frutos, que son los talleres coreográficos. ¿Cómo es esto de que un diseñador escenográfico también esté fundando coreógrafos en nuestro país? Yo tengo un sentido de pertenencia muy grande con mi compañía, desde luego. O sea, el Ballet Nacional de Cuba para mí ha sido mi vida. Son 52 años trabajando allí. Y lógicamente yo sentí hace unos años que era necesario buscar entre la gente joven, los bailarines que tenían alguna inquietud, empezar a buscar coreógrafos. No es fácil, o sea, porque estás insertado entre la programación normal, pero sin embargo sí ha habido resultados. Es más, la próxima temporada que tenemos ahora, a finales de este mes, de noviembre, tenemos funciones de
de un programa que termina con la firma Gardé, que cumple 65 años dentro de la compañía. Pero en el medio del programa, que primero abre con Tema de Variaciones de Balanchín y la segunda semana con la Valladera, que cumple 140, ponemos 2 ballets de Eli Regina Hernández, por ejemplo, que es un fruto de ese taller coreográfico. Y ya es parte del repertorio nuestro. ¿Y cree usted firmemente que la coreografía cubana está asociada al ballet? ¿Tiene una escuela propia ya que exhibe al mundo, que es tan sólida y tan fuerte que se puede decir existe una escuela de coreografía cubana? Yo pienso que el ver Carmen a los 50 años es una muestra de que la coreografía puede tener la persistencia de los años. Cuando una obra persiste en el tiempo es porque tiene un gran valor. Y yo creo que todavía hay que beber mucho de Alberto Alonso, de su coreografía, de sus pasos, de cómo sus pasos tienen un sentido dramático, un sentido de decir la historia, no son pasos por paso. Creo que tenemos que aprender mucho todavía coreográficamente. Bueno, pues en ese camino andamos y por ese camino guía a sus seguidores Salvador Fernández, quien desde el diseño escenográfico, su pasión por la coreografía y su condición de subdirector del Ballet Nacional de Cuba ha sido uno de los hombres clave en el desarrollo de esta importante compañía que lleva justamente la figura excelsa de la prima bailarina absoluta, Alicia Alonso, a todos los rincones del mundo. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer la última pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno a las preferencias literarias de los jóvenes en nuestro país. Mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. Concurso Internacional de Fotografía Guevara Millón de Rostros, convocado por la revista cultural La Jiribilla en conmemoración al aniversario 50 de la caída en combate del comandante Ernesto Guevara. Podrán concursar profesionales o aficionados de cualquier nacionalidad. Las fotos deberán estar relacionadas con la imagen del Che o simbologías asociadas. Guevara Millón de Rostros. Miércoles comenzará en toda Cuba la 10ª edición del Festival Universitario del Libro y la Lectura Full que organizan la Federación Estudiantil Universitaria y el Instituto Cubano del Libro en espacios culturales y centros universitarios de todo el país. A propósito de la celebración de este encuentro, dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo a las preferencias literarias de los jóvenes en Cuba. El periodista Roylán Pardo Cabrera nos presenta el tema a través del siguiente reportaje. Amplios han sido los debates en torno a si se lee menos o más, si la lectura ha cedido espacios a otros modos de entretenimiento. Hoy volvemos a situar este tema en contexto, preguntándonos sobre las preferencias literarias de los jóvenes. Nosotros hicimos una encuesta reciente por el Observatorio de Público en el verano y bueno, el porcentual mayor de personas que respondieron la encuesta eran universitarios. Y bueno, lo cual no quiere decir que todos fueran jóvenes, pero había una buena parte de jóvenes. Tuvimos menos niños en esa encuesta por razones obvias a la hora que se hizo. Y las personas leen mucho y conocen mucho de literatura y de lectura. Eso fue algo que nos asombró. Ya tú no puedes decir como antes que hay solo unos poquitos autores que la gente escoge, sino que las personas te mencionan una cantidad de autores tremenda. Cuando a ti te dicen siempre el mismo autor, tú puedes creer que te están engañando, que te están repitiendo por reiteración, porque conocen, pero cuando las personas te dan autores muy diferentes, publicados o no en Cuba, autores de distintas generaciones, autores o muy nuevos o autores muy clásicos, que incluso hace tiempo que no se reimprimen, tú sabes que estás hablando con personas conocedoras de la literatura. Creo que en el caso de los jóvenes, al menos en el público universitario, siempre se ha visto más un auge por la lectura de la novela latinoamericana. Cuando pienso, por ejemplo, en mi etapa universitaria, había nombres de furor
que causaban búsquedas constantes los estudiantes como García Márquez, Cortázar, Borges, novelas policíacas, Leonardo Padura, Daniel Chavarría, pero quizás en esta última década han aflorado otros nombres como Piglia o Bolaño, que son autores que a los lectores, sobre todo de las carreras humanidades, les interesa mucho y que se suman también a la lectura de los cuentos, que es como, pienso que en un segundo nivel de interés, después de la novela, el género del cuento también está muy perseguido por los jóvenes, y quizás por un público más adolescente y juvenil. He visto en los últimos tiempos un auge, tal vez influenciado por el audiovisual, por el interés que han provocado la influencia de los mangas japoneses. De alguna manera se ha visto un interés por la historieta, por la narrativa de la ciencia ficción, marcado también por ese auge del audiovisual, también un poco por la fantasía, el cine, la lectura a través del cine. En un contexto marcado por el uso de nuevas tecnologías y nuevos soportes, el tema de la literatura y su acceso ha tenido que replantearse necesariamente en nuevas vías, a fin de coexistir y seguir siendo una opción entretenida. Quizás hoy se lee menos, pero no es esta una cuestión generalizada. Muchos siguen leyendo y buena literatura, otros, en menor medida, lo hacen desde vías alternativas. Pero también he visto que el tema de la era digital ha influenciado, también ha marcado otro tipo de lectura. Ya hemos estado conversando sobre el tema al respecto, pues el auge de las nuevas tecnologías ha potenciado una lectura diferente a través de los blogs, de los sitios web o de las redes sociales, de textos que tienden a la microficción. Por ejemplo, cuando uno lee en una red social, la lectura el ojo de ese lector está más direccionado a buscar un texto corto donde te capte la atención el género de la microficción, el minicuento, y también eso ha provocado un auge en ese sentido. Hay toda una experiencia de personas que se transmiten libros por el Sapia, que se transmiten grandes colecciones de libros, y las personas no hacen eso solo por el hábito de coleccionar, sino por el hábito de leer, porque leer en un celular, leer en un tablet, en cualquier tipo de dispositivo, es algo que te abrevia el leer, que te permite ir con el libro a todas partes. A pesar de que hay un predominio de la literatura digital, porque además por los propios, las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, por los tablets, celulares, en fin, es mucho más sencillo para el joven o para el estudiante acceder a la literatura, tanto de su carrera como de otros perfiles. También es cierto que no se deja de lado el tema del libro, por supuesto, puesto que, por ejemplo, está demostrado ahora en próximos días vamos a estar haciendo el Festival Universitario de Libre Lectura, y parte de eso es precisamente cómo las universidades han pedido incluso presentaciones de libros en términos de poder acercar a autores y a producción literaria a la universidad. El caso, por ejemplo, en mi interés como escritora, las lecturas de poesía, siento que no han sido del todo potenciadas como debieran, aunque siguen siendo un interés para los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes están en búsqueda también de esa expresión de las emociones, la búsqueda de la sensibilidad. O sea, yo creo que la intención de las instituciones sí está, incluso en darle opciones a los muchachos, a los jóvenes, en fin. Lo que sí creo que tenemos que buscar nuevas formas de que el estudiante y el joven se acerque a esa literatura. O sea, no es solo tenerlo en físico, sino realmente motivar a que te acerques, a que leas, a que seas partícipe de eso, más allá de las propias políticas, me refiero a institucionales establecidas, sino de buscar nuevos mecanismos, nuevas maneras de acercarte y de incorporarte. Mucho pudiéramos cuestionarnos sobre la preferencia de los jóvenes en torno a la literatura. No caben dudas de la inmensa voluntad de las instituciones para favorecer ese acercamiento. Hoy se hacen necesarios mejores mecanismos para la promoción de la lectura, para acercar los libros a ese universo, propiciar vías más cercanas a esos contextos, a tono con la contemporaneidad. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Gracias al colega Roilán Pardo Cabrera por este primer acercamiento al tema a debate de esta semana, las preferencias literarias de los jóvenes en Cuba. Mañana la periodista Marlady Muñoz ofrecerá sus criterios al respecto. Usted puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.nc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.
Cuba. Y al cierre de esta emisión continuamos hablando de literatura. En la ciudad de Santiago de Cuba concluyeron las sesiones del encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios. Escritores de varias provincias participaron en la cita que se dedicó al aniversario 40 del Sistema de Casas de Cultura. Los escritores y profesionales que participaron en el encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios aprovecharon todos los espacios que Santiago de Cuba ofreció para hablar de la creación desde la tinta y el papel. Más de 40 obras se evaluaron en el concurso. Empezamos el evento con una conferencia magistral de Aida Bar, que yo creo que todo el mundo sabe la importancia de Aida en la literatura cubana, y que ella nos haya hablado de la construcción del personaje ha sido importante. Y a partir de ahí, todo el debate que ha surgido, todas las experiencias que han tenido los talleristas a partir de lo que sucede en sus territorios, va a ser bueno para cada uno de ellos y también para nosotros. Este encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios constituye el corolario del trabajo realizado cotidianamente en las comunidades por los asesores literarios de las casas de cultura con los aficionados a la escritura en todo el país. Este evento viene a resumir este trabajo del año con lo mejor de los resultados en cuanto a calidad de los textos de estas personas de todos los sectores poblacionales que cultivan, en este caso, los géneros de poesía, cuento, poesía para niños y cuento para niños. Se asistió a presentaciones de libros, actividades comunitarias y a homenajes a profesores e instructores de literatura pertenecientes al sistema de casas de cultura. Trabajé con los creadores de poesía para niños. No eran muchas obras, pero había calidad. Había un grupo de obras dedicadas a los niños más pequeñitos, que es una literatura que se cultiva poco, que es muy difícil de hacer. Sin embargo, los autores que las trajeron muestran dominio del asunto de esa manera. Los premios cerraron a modo de clausura este encuentro. Abstracciones de Solano Cruz Quintana y Jaime Hernández por la obra Tesoro obtuvieron aplausos en poesía para adultos y niños respectivamente. En cuento para adultos y niños clasificaron Gionel Rama Alemán por La Isla al Borde y Maylin González por la propuesta La Niña, La Ventana, El Ave y el Árbol. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la celebración en esta capital de un concierto por los 70 años del cantautor Vicente Feliu y los 19 del espacio a guitarra limpia del Centro Pablo de la Torriente Brau. Conoció del desarrollo de la 30ª edición del Festival de Música Contemporánea de La Habana y le ofrecimos detalles de la próxima temporada del Ballet Nacional de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Mañana regresaremos con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.